Si llevas tiempo siguiéndome, ya sabrás de sobra que la resistencia a la insulina es una alteración fisiológica que nos lleva a la mayoría de las enfermedades típicas del siglo XXI, como por ejemplo diabetes, enfermedad cardiovascular, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades autoinmunes e incluso algunos tipos de cáncer. Si no sabes exactamente qué es la resistencia a la insulina, en este vídeo te lo explico y además te digo cuál es la mejor herramienta que tenemos, tanto para prevenirla como para revertirla en el caso de que ya la tengamos. Quédate y aprende conmigo. Como digo, la resistencia a la insulina es una alteración fisiológica desgraciadamente muy prevalente en el mundo actual. De hecho, se calcula que aproximadamente el 50% de la población puede llegar a tener resistencia a la insulina y ni siquiera saberlo. Si quieres saber un poco más sobre cómo detectar la resistencia a la insulina, te recomiendo que veas este vídeo que grabé hace un tiempo. En este vídeo te voy a explicar exactamente qué es la resistencia a la insulina y cómo actúa a nivel celular. Y no solo eso, te voy a presentar la mejor herramienta que tenemos, tanto para prevenirla como para revertirla en el caso de que ya la tengamos, porque por suerte se puede revertir completamente. Bien, en esta imagen veis una célula, ¿vale? Que tiene una membrana, ¿vale? Aquí señalo la membrana, todo esto sería la membrana celular, este sería el interior de la célula y esto sería un vaso sanguíneo, la sangre. ¿Qué ocurre? Bueno, lo que ocurre es que cuando nosotros hacemos una comida rica en carbohidratos, ¿vale? Va a aumentar nuestra glucosa en sangre, que son estos puntitos azules que veis ahí, y como consecuencia de un aumento de la glucosa en sangre, va a aumentar también nuestra insulina. La insulina es una hormona que se encarga de mantener los niveles adecuados de glucosa en sangre, es decir, cuando esta glucosa aumenta después de haber hecho una comida, la insulina la vuelve a bajar para que no esté crónicamente elevada, ya que la glucosa en sangre crónicamente elevada es lo que nos lleva a estas enfermedades que he mencionado al inicio del vídeo. Es decir, la resistencia a la insulina, cuando esta insulina no funciona, lleva a una hiperglucemia y esta hiperglucemia es la que, mantenida en el tiempo, puede ser un factor de riesgo fundamental para este tipo de enfermedades. ¿Significa esto que los carbohidratos son los culpables de la resistencia a la insulina? No, no exactamente, ya que la resistencia a la insulina, las causas surgen por otros motivos, los cuales, si no lo sabes, te recomiendo a que revises algunos vídeos que tengo grabados sobre ello o que leas mi libro Equilibra tu glucosa. Pero volviendo al vídeo, para que entiendas exactamente cómo funciona la resistencia a la insulina, aquí vemos una especie de túbulos, ¿vale?, transmembrana. Esto significa que cruzan la membrana, es decir, están incorporados en las membranas de la célula y una parte está en el interior y otra parte en el exterior. Esto es un receptor de insulina. Por lo tanto, si nosotros tenemos altos niveles de glucosa en sangre, esto es tóxico para nuestro organismo y este tiene un mecanismo para reducirlo. ¿Cuál? La insulina. Nuestro páncreas detecta que hay mucha glucosa en sangre, secreta insulina y la insulina lo que va a hacer es unirse a los receptores de insulina de las células, principalmente las células musculares, que son las que almacenan hasta el 80% de la glucosa que tenemos, y lo que ocurre cuando la insulina se conecta a su receptor es que lo activa. Al activarse el receptor de insulina, lo que va a hacer es que se van a activar una cascada de señalización que se conoce. ¿Qué es una cascada de señalización? Imaginaos unas fichas de dominó que yo pongo verticalmente y empujo a la primera y estas se van cayendo, cada una va tirando a la siguiente y esto puede durar hasta el infinito. Esto es una cascada de caída. Pues lo mismo ocurre con la insulina. Cuando se activa el receptor transmembrana de la insulina, se va a activar una serie de complejos proteicos que están en el interior de la célula, como el IRS, como la fosfatinoinositol 3 quinasa y la vía AKT. Cada una de estos complejos proteicos se va activando como si fuesen fichas de dominó y en última instancia esta proteína AKT va a activar esto que está aquí. ¿Qué es esto que pone GLUT4? Bueno, GLUT4 son unos transportadores de glucosa, ¿vale? Son unas vesículas que se encuentran en el interior de nuestras células, que están por ahí dentro, y que ahí dentro, bueno, pues no hacen nada. Simplemente cuando reciben la orden de traslocarse, es decir, de trasladarse hasta la membrana, es cuando ejercen su función. Por lo tanto, la insulina activa el receptor activa estas proteínas, estas cascadas de señalización, cuya misión es decirle a los GLUT4, oye, no esté aquí en el interior de la célula, vamos a ponernos donde tenemos que estar, que es aquí, en la membrana celular, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando los GLUT4, que como digo son
puertas son transportadores de glucosa. ¿Qué ocurre cuando se ponen en la membrana? Pues lo que ocurre no es ni más ni menos que la glucosa sale de la sangre y entra al interior de las células. De hecho, dentro de las células es donde la glucosa tiene que estar. Las células musculares, como digo, almacenan el 80% de la glucosa total y lo almacenan en forma de glucógeno. El glucógeno son muchas moléculas de glucosa comprimidas que se almacenan junto con agua dentro de las células musculares y ahí es donde tiene que estar el glucógeno. De hecho, que el glucógeno esté dentro de la célula muscular tiene incluso ventaja a nivel de contracción muscular o a nivel de factores anabólicos, como por ejemplo crecimiento de la masa muscular. Por lo tanto, una vez ocurra esto, los niveles de glucosa en sangre van a bajar y van a volver a estar en el estado en el que tienen que estar. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la insulina? Cuando hay resistencia a la insulina, ¿vale? Esto ocurre porque si somos personas sedentarias, si comemos por encima de nuestras posibilidades, si tenemos un exceso de grasa corporal, nuestras células musculares van a estar llenas de glucosa en forma de glucógeno. Es decir, ya van a estar completas. Imaginaros que es como un depósito de gasolina. Si ya está lleno, ya no le cabe más. Cuando nuestras células musculares están llenas de glucosa y ya no le cabe más, evidentemente estas células van a decir, oye, ya tenemos los depósitos llenos, no queremos que entre más glucosa dentro, porque ya no cabe. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que van a hacer las células musculares? Van a quitar los receptores de insulina que están en la membrana. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo que va a hacer es que estos receptores que os he explicado antes, que están aquí, que son los receptores de insulina, va a dejar de expresarlo, es decir, los va a quitar. ¿Para qué? Para que la insulina no pueda ejercer su acción. Por lo tanto, a menos receptores de insulina, la insulina no puede hacer efecto. La insulina puede estar en sangre, pero no tiene a dónde unirse. Y si no se une a su receptor, no puede activar esta cascada de señalización que lleva al final a la translocación de los GLU4. Es decir, los GLU4 van a seguir dentro de la célula y por tanto no va a haber una puerta a través de la cual la glucosa pueda pasar, ¿vale? Entonces esto va a hacer que se acumule glucosa en sangre y al acumularse glucosa en sangre que no puede meterse dentro de las células musculares va a llevar a hiperglucemia. ¿Dónde va este exceso de glucosa? La glucosa en sangre es tóxica, daña la arteria, puede provocar daño del endotelio. Pues lo que va a hacer esta glucosa es, por ejemplo, ir al hígado y en el hígado va a convertirse en colesterol LDL o colesterol VLDL. Además, mientras permanece en el endotelio, como digo, va a dañar las paredes de los vasos sanguíneos, lo cual va a hacer que ese LDL luego sea más tóxico y se infiltre dentro de las arterias, provocando aterosclerosis. Va a aumentar el número de productos de glicasión avanzada, que en última instancia también va a dañar el endotelio y también se ha relacionado con la inflamación y el estrés oxidativo, aumentando el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, por supuesto aumentando el riesgo de diabetes, por supuesto aumentando el riesgo incluso de algunos tipos de cáncer y de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, como digo, la resistencia a la insulina es la base de la mayoría de las enfermedades típicas del siglo XXI. También podríamos sumarle la inflamación y el estrés oxidativo. ¿Qué pasa? Que no solamente la hiperglucemia, es decir, el aumento de glucosa en sangre es tóxico, sino que también la hiperinsulinemia es tóxica. Como no hay receptores de insulina en las células musculares, nuestro páncreas va a secretar cada vez más y más insulina, pero esta no ejerce su acción. La hiperinsulinemia, es decir, el aumento de la insulina en sangre, también va a ser tóxica y también va a llevar a estos problemas. Ya sabes cómo funciona la resistencia a la insulina y ya sabes por qué es tan peligrosa. ¿Cuál es la mejor herramienta que tenemos disponible para prevenir o revertir la resistencia a la insulina? No tiene nada que ver con ningún fármaco, aunque hay medicamentos que previenen o ayudan a revertir la resistencia a la insulina, ni de lejos son tan efectivos como esta herramienta. Evidentemente, cuidar nuestra alimentación es muy importante para prevenir o revertir la resistencia a la insulina, pero ni siquiera estoy hablando de nada relacionado con la alimentación. Gestionar el estrés y dormir suficiente también es clave para prevenir o revertir la resistencia a la insulina, pero tampoco estoy hablando de eso. La mejor herramienta que tenemos para prevenir y revertir la resistencia a la insulina es el ejercicio físico. Y en este vídeo vas a entender por qué. Ya he explicado cómo la insulina, ¿vale?, se une a su receptor y activa toda esta cascada de señalización
que lleva en última instancia a que los GLUT4 vayan hasta la membrana de la célula y ahí hace que esa glucosa que es tóxica en sangre pase al interior de la célula muscular, que es donde tiene que estar. A esto se le llama cascada de señalización de la insulina. A todo este dinamismo, a toda esta función se le llama cascada de señalización de la insulina. ¿Qué ocurre cuando hacemos ejercicio? Cuando nosotros hacemos ejercicio, a través de las propias contracciones musculares, vamos a hacer algo muy parecido a lo que hace la insulina. Es decir, mediante otras proteínas, como por ejemplo la interleuquina 6, a través del calcio mediante la calmodulina, o a través de la activación de un complejo proteico que se llama AMP quinasa, AMPK, lo que va a ocurrir es que sin que sea necesario la llegada de insulina, también van a activar estos GLUT4 y van a hacer que estos GLUT4 se trasladen a la membrana de la célula muscular, haciendo que entre todavía mucha más glucosa dentro de esta célula, que es donde tiene que estar, y quitarla de la sangre. Por lo tanto, decimos que el ejercicio físico es capaz de captar glucosa por parte de las células musculares de una manera insulino independiente, sin necesidad de insulina. Por lo tanto, el ejercicio físico, como digo, es fundamental para, sin necesidad de que haya insulina, y por tanto nuestra célula muscular no tiene la necesidad de generar resistencia a la insulina, de captar glucosa dentro de estas células musculares. Pero no solo eso, si además hacemos entrenamiento de fuerza en el cual ganamos masa muscular, tendremos más depósitos, digamos, de almacenamiento de glucosa. Es decir, imaginaos que nosotros tenemos un depósito de un coche que es pequeñito y solamente le caben 50 litros. Si nosotros cambiamos este depósito y ponemos otro en el que le quepan 80 litros, vamos a tener más capacidad de almacenaje de gasolina. Pues esto es igual. Si nosotros tenemos más cantidad de masa muscular, tendremos más capacidad de almacenaje de glucosa sin que esta esté en sangre, que es tóxica. Pero independientemente de que gane o no masa muscular, el ejercicio físico en sí mismo es fundamental para, uno, quemar la propia glucosa que está dentro de la célula, es decir, cuando nosotros hacemos ejercicio vaciamos los depósitos de glucógeno, por lo tanto caben más, y además hacemos que ésta se introduzca dentro de la célula de manera independiente a la insulina. Por lo tanto, si tienes alguna duda de cómo prevenir o cómo revertir la resistencia a la insulina, sin duda el ejercicio es tu mejor aliado.